Primero, contaremos con la intervención de nuestros expositores invitados y ustedes van a poder realizar todas sus consultas a través del chat. Al finalizar, las consultas serán compartidas con nuestros expositores para que puedan ser contestadas, pero a su vez, si ustedes desean hacerla de forma directa, por favor les pedimos que levanten la mano para poderles dar la palabra. ¿Ok? Estamos entonces listos. Para iniciar, me gustaría compartir con todos ustedes el perfil de nuestros expositores invitados. Primero contamos con la economista Silvia Bustamante, quien cuenta con un diplomado en planeación estratégica y es magíster en docencia universitaria e investigación educativa. Silvia tiene más de 14 años de experiencia trabajando con y para organismos internacionales como misiones diplomáticas, ONGs, universidades y centros de investigación internacional, y cuenta con 20 años en el área de docencia. Tiene una amplia experiencia en la dirección y gestión de proyectos internacionales, así como la búsqueda de fondos externos para proyectos de desarrollo científico y proyectos de desarrollo comunitario. Ha ocupado cargos en dirección de oficinas de relaciones internacionales y cooperación internacional, donde ha implementado alianzas estratégicas con universidades, agencias internacionales y centros de investigación. Nuestro segundo expositor, el señor Javier Gutiérrez Enríquez, es sociólogo de la Universidad Católica de Quito, es magíster en Administración Pública, Cooperación y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid. Se ha desempeñado como investigador social, director de ONGs ecuatorianas y de cooperación internacional. Es ex coordinador de política social de la Presidencia de la República y también ha colaborado con varias agencias de cooperación, tales como el Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo y la USAID. También se ha desempeñado como docente universitario y actualmente es el director de país en la misión Alianza Noruega en Ecuador. Le damos la bienvenida a nuestros dos expositores y les damos las palabras para que puedan iniciar esta conferencia. Bueno, muchísimas gracias a Jessica por permitirnos este espacio tan interesante, la Universidad Católica. Bueno, y muchísimas gracias a nuestros queridos compañeros que nos acompañan el día de hoy. Javier, muchas gracias a ti también por acompañarme en esta linda experiencia. No sé si Javier va a dar unas palabras también de bienvenida. Gracias al Centro de Educación Continua, al área de Educación Continua de la Universidad Católica por la oportunidad. Gusto también, Silvia, poder saludarte. Eh, Todo lo que esté pues a disposición nuestra para colaborar con el diálogo en torno a los retos, a la situación actual de la cooperación, con mucho gusto. Finalmente reiterar también el beneplácito que tenemos nosotros quienes trabajamos en cooperación de poder difundir el conocimiento, escuchar también inquietudes, consultas que tienen los participantes, ¿no? Para nosotros también nos ayuda muchísimo en nuestro diario trabajo, así es que agradezco también a los y las participantes y por supuesto reiterando mi agradecimiento al área de educación continua de la Universidad Católica. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Jessica. No sé si yo comparto la pantalla para poder ver las diapositivas. Sí, sí, estás como Sí. co-host. Bueno, les reitero mucho agradecimiento por la atención a este webinario del día de hoy. El tema que estamos tocando es un tema que a mí realmente me da muchísimo gusto, es un tema que hemos trabajado, inclusive con Javier, hemos trabajado muchos estos temas de cooperación. Voy a comenzar un poquito pues con la parte introductoria, despejar algunas dudas y si tienen dudas también por favor nos lo dejan saber a través del chat. Y cuando hablamos de cooperación internacional, a ustedes se les vendrán muchas cosas por la cabeza. Ustedes pensarán, ¿qué es cooperación internacional? ¿Es solamente entre países, entre ONGs, entre instituciones? ¿Cómo nació esta cooperación? ¿Para qué sirve? ¿Y por qué es interesante y por qué es de mucha necesidad que a nivel de país vayamos poco a poco más perfeccionándonos en ese tema de trabajar con los organismos internacionales?
que si bien ellos están muy abiertos a cooperar con nosotros, las formas en que se trabajan, con las instituciones que se trabajan, tienen su propia cultura organizacional, sobre todo si son, como es internacional, vienen de las agencias, vienen y trabajan en diferentes países, culturas, idiomas muy diferentes a que nosotros nos manejamos. Entonces, cuando hablamos de la cooperación internacional, es una relación que se establece entre dos o más países regionales, entre organismos internacionales y organismos internacionales, nacionales y internacionales, como pueden ser ONGs, como pueden ser universidades, como pueden ser centros de investigación. Así que comenzamos rompiendo los primeros paradigmas. Cooperación internacional no solamente es de país a país, de gobierno a gobierno, de región a región. También lo hacemos los que trabajamos, por ejemplo, en este momento que estamos en la Universidad Católica. Si la Universidad Católica tiene también una alianza estratégica con alguna red internacional, eso también es cooperación. Los convenios que se hacen para trabajar ayudas económicas, donaciones, fondos concursables, todo eso también se enmarca dentro de la cooperación. Pero ¿para qué se creó esta cooperación? Esta cooperación tiene un propósito y el propósito es poder realizar cualquier tipo de acción, programa, proyecto entre estos países, entre estas organizaciones e instituciones, con el fin de contribuir con el proceso de las sociedades de los países en vías de desarrollo. Ahora, tenemos diferentes tipos de cooperación. Hay diferentes niveles y direcciones. Tenemos la cooperación sur-sur, la cooperación triangular y la cooperación para el desarrollo nacional. Vamos a ver un poquito de historia, ¿no? Ahora, la cooperación internacional en sí nace, no es que recién nazca en 1945, ya obviamente se venía trabajando mucho entre los países esta cooperación para tratar de solventar problemas que les atañen específicamente a estos países o instituciones con las que están trabajando. Pero de manera más formal, se puede decir que nació en 1945 a partir, pero un segundito, estoy dejando entrar a algunos de sus colegas, a partir de la firma de la Carta de San Francisco, o lo que son las mismas cartas de las Naciones Unidas, que está dedicado específicamente en su capítulo 9 a la cooperación internacional para el desarrollo económico y social. Hay otros hitos más importantes que pudiéramos mencionar, también como son el Plan de Acción de Buenos Aires para promover y realizar la cooperación técnica entre los países de desarrollo, la Declaración del Milenio, que establecía los objetivos del desarrollo del milenio. Tenemos también toda la cooperación que estamos haciendo a nivel de país para desarrollar y trabajar lo que es la Agenda de Desarrollo Sostenible. Bueno, así hay una serie, las cumbres para el desarrollo, hay una serie de ejemplos que pudiéramos dar como hitos de la cooperación internacional. ¿Y esto cómo lo hacemos? Hay muchísimas formas de hacer cooperación, muchas herramientas, muchos actores con los que podemos actualmente decir que estamos trabajando en cooperación. Y lo importante es que nos vayamos adaptando poco a poco a esa coyuntura internacional, buscando hacer de la cooperación un mecanismo que sea realmente cada vez más eficiente para el desarrollo de los pueblos y sus ciudadanos. Y también, obviamente, dentro del ámbito internacional, también es para Ecuador. El Ecuador también tiene muchísimas experiencias, Javier va a continuar con unos ejemplos en territorio, pero hay muchísima experiencia de cooperación en el Ecuador. Cuando ya aterrizamos un poquito a lo nacional, no será sino hasta mediados de la década de los 70 que las actividades de cooperación se realizaban de forma inorgánica. No había un sistema nacional, no había una planificación. Los organismos interesados trataban de contactarse con los organismos locales que administraban directamente los fondos que se otorgaban. Entonces no había realmente, como quien dice, una hoja de ruta. Y a partir de 1979 se crea el CONADE. El CONADE es lo que hoy en día se puede llamar, se llama la SEMPLAE, que es la Secretaría de Planificación. A través de ese CONADE se comenzó a trabajar y un poco alinear y encasillar y trabajar en ruta con la cooperación internacional. Hay varias entidades claves en la cooperación internacional. Yo les voy a mencionar las más importantes, las más grandes, las que más conocemos. Sin embargo, también les voy a dar otros ejemplos de cooperación internacional a través de instituciones o organismos que no son precisamente redes de países trabajando entre sí. Podemos comenzar con la Organización para el Desarrollo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es un organismo, definitivamente es un organismo de cooperación internacional compuesto por 36 países
y cuyo objetivo es coordinar las políticas globales, económicas y sociales. La OCDE fue fundada en 1961, y su sede se encuentra en Francia. Tenemos otro ejemplo más de lo que es la organización de estas instituciones a nivel mundial, como es la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Este también es un grupo de países que abarcan por ejemplo el 70% del mercado mundial y representan el 80% del Producto Neto Bruto mundial. Estos países se juntan no solamente para trabajar temas de economía, sino también para recopilar estadísticas, datos, conocer los índices, cómo están, si ciertos países están bajando con sus indicadores de calidad. Ellos también reportan todo esto. Esta información nos sirve para nosotros para poder trabajar la política pública a nivel nacional. Otra institución, otro organismo que nosotros lo conocemos y probablemente ustedes lo hayan escuchado mucho en la televisión, en las noticias, en el periódico, obviamente, en las redes sociales, es el trabajo arduo que hacen las Naciones Unidas. Ellos tienen su sede en Nueva York, pero está sujeta a un régimen de extraterritorialidad. Tiene también oficinas en Suiza, en Kenia, en Australia. Esta organización es la mayor organización internacional. ¿Y para qué se creó? La Organización de las Naciones Unidas se creó con el fin de mantener la paz y la seguridad en los pueblos, para prevenir o solucionar fuera de un conflicto bélico, trabajar en esta sede, poder llegar a consensos, generar políticas, estrategias, lineamientos que eviten a toda costa que se genere un conflicto bélico. La idea es solucionar los problemas globales. Y que se organicen, obviamente, las naciones para trabajar entre nosotras de forma armónica, buscando las soluciones integrales y sostenibles para todos sus miembros. Hay otros organismos más que de repente ustedes también pueden haber escuchado, por ejemplo, la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la UNESCO, por supuesto, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia, la Cultura, la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud. Estoy segura que todos nosotros escuchamos mucho esto, sobre todo pasando en pandemia. La OMS jugó un rol fundamental durante todos estos años en los cuales tuvimos pues, esta gran crisis de salud sanitaria. El FMI, el Fondo Monetario Internacional y la Organización de Aviación Civil Internacional. Esto es uno de los organismos con los que estamos trabajando. Aquí voy a hacer una pausa y les voy a poner otros ejemplos. Si bien les he nombrado estos organismos grandes, realmente grandes, con los cuales ustedes ya se conocen, hay otros organismos que también trabajan la cooperación. Uno de ellos, voy a coger el ejemplo de Javier, que es Misión Alianza. Misión Alianza es un organismo internacional, una ONG que tiene fondos internacionales que trabaja con las comunidades locales. Hay otros organismos u ONGs como las de Javier, tenemos EIZ también, tenemos Buscone, algunas son nacionales, otras son internacionales, pero todas se conjugan entre sí, generando una red grande entre los organismos internacionales que se juntan para trabajar y dar soluciones a los problemas locales, que a su vez también son representados en otras redes u ONG nacionales. ¿Quiénes nada más también hacemos cooperación? Bueno, las universidades. La Universidad Católica tiene muchos convenios y pertenece a redes que permiten ¿qué? Permiten la obtención de fondos para el desarrollo de proyectos de vinculación, proyectos de desarrollo científico, proyectos para el desarrollo de la investigación. Las universidades también hacen cooperación. Y no solamente, y una pequeña aclaración, no solamente hacen cooperación de universidad nacional a universidad internacional, sino que las universidades trabajan con ONGs, también trabajan con las ONGs, centros de investigación internacionales, observatorios, y esa cooperación internacional se da a través de mecanismos. ¿Y cuáles son estos mecanismos? Los convenios, las redes, las cartas de intención, los memorandos de entendimiento. Todo estos pequeños ejemplos que les estoy dando son ejemplos tangibles de lo que ocurre con la cooperación internacional. También hay cooperación internacional con empresas, entre empresas y ONGs, que se juntan, arman proyectos
para mejorar la calidad de vida de la zona de impacto donde están estas empresas. Sin embargo, realizar la cooperación internacional, mis queridos invitados, no es fácil. Y no es fácil porque cuando hablamos de organismos internacionales, hablamos también de culturas diferentes, de idiomas diferentes, de políticas diferentes. Entonces nosotros tenemos también que adaptarnos y comprender un poco cuáles son los intereses, cuáles son estas políticas, y lo hacemos, y de esa forma hacemos sinergia para trabajar juntos. ¿Cuáles son los desafíos actuales que tenemos? Pues, ¿no? Tenemos, obviamente, para la cooperación internacional es sumamente trabajar el tema de cambio climático. Lo estamos viviendo ahora, en estos días, y no solamente es el Ecuador, es también a nivel mundial que estamos viendo estos desafíos de cambio climático. Las pandemias, lo que acabamos de pasar con el COVID-19, cómo se juntaron una serie de organismos nacionales e internacionales para poder ayudarnos obteniendo fondos para la fabricación, en este caso la importación de vacunas. Otro desafío importante es la desigualdad y exclusión social que tenemos, tanto dentro de nosotros mismos como ecuatorianos, estos temas de pobreza, de equidad de género, las desigualdades, así también como lo que estamos viviendo con los migrantes, nuestros que están saliendo a otros países a buscar pues un futuro diferente, así como los migrantes que también nosotros recibimos. Y hay instituciones que se encargan también tanto de ayudarnos a nosotros los que emigramos a otro lado, a adaptarnos, así como organismos internos que también permiten que este proceso de adaptación de migrantes sea lo menos complicado posible. Definitivamente las guerras es uno de los desafíos más grandes. Ustedes pueden ver cómo hay un desplazamiento terrible cuando hay guerras entre países y también guerras también debido a conflictos internos. El nivel de la violencia que ha crecido en Latinoamérica nos está, si algo le pudiéramos rescatar, porque de la violencia no se puede rescatar nada, es que ahora los países nos estamos juntando más para buscar soluciones integrales que nos permitan ayudarnos entre nosotros, unir esfuerzos. La migración es un tema que nos ha afectado muchísimo, tanto dentro del país como cuando nuestros queridos ecuatorianos viajan a otros lados. Y bueno, ¿cuáles son las tendencias futuras? El aumento en la digitalización de la cooperación, el enfoque en las soluciones sostenibles, el reforzamiento de la colaboración regional, el intercambio de tecnologías y de conocimientos es un elemento realmente muy decisivo en la cooperación. La cooperación, solamente para hacer una aclaración, no es entrega de dinero solamente. A veces creemos cuando hablamos de cooperación es nos van a dar fondos, nos van a donar, nos van a regalar, nos van a financiar. La cooperación va muchísimo más allá de lo monetario. La cooperación es el intercambio científico, el intercambio de conocimientos, las buenas prácticas, la búsqueda de soluciones. Que efectivamente hay un componente económico porque necesitamos los recursos financieros y no financieros para poder desarrollar nuestros países, es así. Pero la cooperación no solamente es de dinero, es de todo esto. El intercambio de conocimientos, las buenas prácticas, las asesorías, las consultorías. Y obviamente uno de nuestros fuertes es la cooperación académica. Cuando hacemos cooperación internacional nos podemos unir todos. Afortunadamente no tenemos restricciones en ese sentido. Nos podemos unir universidades, empresas, sociedad civil, los gobiernos, otras ONGs. Las misiones diplomáticas en el país cumplen un rol importantísimo, importantísimo dentro de la cooperación internacional, porque son a veces ellos los que nos colaboran y nos ayudan para enfrentar situaciones de mucho conflicto. Ha habido muchos ejemplos pues, a lo largo de los años en donde vemos que las misiones diplomáticas nos colaboran también con asesorías, consultorías y sí, también fondos. ¿Para qué? Con la contratación de expertos que nos permitan desarrollar algún otro proyecto que nosotros como universidades necesitamos también desarrollar para llevar soluciones a nuestras comunidades. No sé si hasta ahora tengan alguna duda. Nosotros como universidades pudiéramos también decir que hay una fuerte alianza entre lo que es la Unión Europea y América Latina. Y bueno, si ustedes están en la universidad ahora o están pasando por un proceso de universidad, pueden saber que las universidades, las de América Latina, que trabajan, por poner un ejemplo, en la Unión Europea, han podido recibir millones
de euros, en este caso a través de los fondos de la Unión Europea, para realizar proyectos conjuntos de investigación. Esta investigación no es letra muerta, esta investigación es para la búsqueda de soluciones. Tenemos otros ejemplos más que pudieran ser, que pudiéramos trabajar. Por ejemplo, sería la OMS, pero a través de la OPS, se trabajan proyectos que son financiados en donde nos buscan a las universidades. Por ejemplo, la Facultad de Medicina, la carrera de Medicina, la carrera de Enfermería. Estos organismos buscan a nuestros expertos en las instituciones de educación superior para desarrollar proyectos, levantar información, hacer libros, buscar las estadísticas que nos permiten identificar los problemas claves y sus posibles soluciones. Estas soluciones no solamente se dan a nivel de país, sino también pueden afectar toda una región. Un ejemplo más de la cooperación puede ser lo que ahora se está dando en la Universidad de Harvard y con la Universidad de KwaZulu-Natal en África. Hacen investigaciones conjuntas para resolver los temas del SIDA, del VIH y para capacitar al personal médico que, bueno, pues gracias a esta cooperación pueden enfrentar pandemias y enfermedades que se sufren en diferentes partes del planeta. Como verán, mis queridos invitados, la cooperación entre universidades, organizaciones de la sociedad civil, no solamente mejoran la calidad de investigación o de vida o académica, sino que también impulsa el desarrollo económico y social de las regiones. A través de la sostenibilidad, a través de los proyectos de la innovación tecnológica y sí, no les voy a mentir, también de fondos. Hay varias convocatorias. ¿Cómo podemos acceder a estos fondos? Todos estos organismos tienen fondos, se llama la convocatoria. Nosotros como instituciones o como personas podemos acceder a estos fondos participando en estas convocatorias, generando proyectos que si obviamente cumplen con los requisitos de la cooperación, podemos tener acceso pues, y desarrollar todas estas investigaciones o soluciones, como el ejemplo que va a poner, por ejemplo, ahora Javier. No sé si tengan alguna duda, con mucho gusto la puedo solventar. Esta fue una presentación previa de la operación y espero que Javier pues nos presente un ejemplo de cómo ocurre esta cooperación con ejemplos vivos en el territorio. No sé si Javier me está escuchando. Sí. Ya, listo. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Quizás después de mi exposición, ¿no? Tendremos con seguridad, ¿no? Participación, preguntas, comentarios, aportes también de las y los participantes. Entonces, si tengo el acceso, ya podría iniciar con mi presentación. Sí, Javier, usted ya puede compartir. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a ver. Ya, me confirman por favor si se ve. Sí. Excelente, excelente, sí. Bueno, primero, muchas gracias, Silvia. Un excelente recorrido de lo que implica la cooperación a nivel global, con algunos ejemplos bastante ilustrativos de cómo funciona desde diversos actores la cooperación internacional. Y bueno, yo voy a tratar de complementar lo que Silvia nos acaba de compartir, haciendo una referencia a la puesta en práctica, si se quiere, de la cooperación ya a nivel territorial, ¿no? Y en procesos de desarrollo. Hola. Se congeló por un momento, Javier. Sí, es que se fue la luz y regresó la luz y El generador se la apagó. planta, el generador se apagó y ya, pero ya estamos nuevamente, sí.
Como dice Silvia, el cambio climático también es un problema importantísimo hoy por hoy a nivel global de cooperación. Entonces, lo que está sucediendo en Ecuador, que ahora veo otros países que están anunciando quizás también cortes, quizás no tan graves como Ecuador, pero también es un problema de orden mundial, ¿no? El cambio climático, el acceso al agua. Latinoamérica está en un problema gravísimo de sequías, incendios y de calores extremos, que son motivos también de opciones de fondos para estos temas, ¿no? Bueno, eso es un paréntesis, a propósito de que regresó la luz. Bueno, entonces voy a tratar de ser lo más respetuoso con el tiempo también. Silvia fue respetuosísima con el tiempo, yo también quiero seguir su ejemplo. Eh, entonces, vamos a hablar sobre un par de casos de puesta en práctica de los propósitos que tiene la cooperación ya a nivel territorial. Los propósitos como tal, ya Silvia los comentó, ¿no es cierto? Son países, gobiernos, 2, 3, 4 alianzas entre instituciones y gobiernos y empresas privadas, es decir, hay una variedad de posibilidades de apoyo, sea tecnológico, científico, académico o con recursos, entre estos países y actores para promover mejores condiciones de vida, desarrollo, igualdad. ¿Qué hacemos en territorio? ¿Cierto? Bien, vamos a eh, para ejemplificar lo que puede hacer la cooperación en la situación del Ecuador actual, vamos a hacer un recorrido de pocas palabras en cuanto a lo que vivió nuestro país desde el 2020 en el marco de la emergencia sanitaria, que eso de alguna manera configuró problemáticas o acentuó ciertas problemáticas sociales del país y dio origen también a otros problemas, que vamos a ver cuáles, que son hoy por hoy el motivo o uno de los motivos principales de la cooperación en el territorio. Hablamos tanto de la emergencia sanitaria por el COVID, hablamos por la violencia y los efectos que esto ha tenido y tiene en el desarrollo social. Vamos a ver cómo diversos actores cooperan en territorio en el marco de cooperación y algunas alternativas y perspectivas, ¿cierto? Bien. Todos lo enfrentamos, todos sabemos que Ecuador vivió una etapa de emergencia, ¿no? A partir de inicios de 2020 con el aparecimiento del COVID y la declaratoria global de la pandemia universal, global. ¿Esto en qué se tradujo? Todos los sistemas de protección social y de desarrollo comunitario, ¿no es cierto?, se afectaron, se desactivaron. Es decir, nosotros tenemos en los países, ¿no es cierto?, a través de las políticas públicas, las constituciones, las políticas de Estado, y a nivel comunitario tenemos redes de protección, ¿no es cierto?, nos cuidamos a los niños, cuidamos a los espacios públicos, ¿no es cierto? Estos mecanismos de protección y desarrollo comunitario también se desactivaron. ¿Por qué? Porque estuvimos encerrados, ¿cierto? Entonces, el accionar de los estados, y no solamente hablo del Estado ecuatoriano, sino de los estados que cooperan, ¿no es cierto? Hablando en cooperación internacional, los estados cooperantes, ¿cierto?, con los cuales tenemos relaciones de cooperación en el marco de las relaciones diplomáticas, se afectaron, porque fue una emergencia que detuvo el mundo, ¿no? Fíjense. Entonces, la pandemia lo que hizo es detener los mecanismos de cooperación y de ayuda humanitaria cuando hay emergencias. No se podía activar la ayuda humanitaria como en el marco de lo que se entiende en el marco de la cooperación, ¿no? Que diversos países ayudan a un país que ha sufrido desastres naturales, ha sufrido incendios o está en guerra interna, por decir. Entonces, la pandemia global dificultó, desactivó los mecanismos de ayuda humanitaria, desactivó los mecanismos y los sistemas de protección social y de desarrollo comunitario, fíjense, ¿no? Entonces, fue un momento, desde la perspectiva de la cooperación, bien complejo, un momento bastante complejo. Entonces, asimismo, por el tipo de emergencia se afectó la posibilidad de transferir adecuadamente los diferentes mecanismos y recursos que manejamos en cooperación, sean voluntariado, recursos económicos, bienes y servicios,
a poblaciones más afectadas en los territorios. También se dificultó. Fíjese que había empresas que en ese momento disponían de alimentos, de vehículos, ¿no es cierto?, de recursos para entregarlos en los territorios más afectados por el COVID. Y fíjense que la principal dificultad fue encontrar personas voluntarias que ayuden a manejar los vehículos que ciertos empresarios y gobiernos locales prestaban para llevar los alimentos, las medicinas, los recursos a las zonas afectadas por el COVID. O sea, no había voluntarios para que manejen los vehículos, obviamente por el temor que todos teníamos, ¿no es cierto?, de contagiarnos por el COVID. Finalmente fueron asociaciones juveniles, jóvenes, que decidieron manejar los vehículos para la entrega de los recursos. En fin, conseguimos maneras para poder mover ese recurso de cooperación que estaba en ese momento, ¿no es cierto?, en una situación de dificultad para poder distribuirlo, ¿no? Lo que Silvia manifestaba, las sinergias. En ese momento teníamos sinergias virtuales, porque estábamos todos encerrados. O sea, la cooperación se volvió una cooperación virtual, que finalmente llegó a los territorios, llegó a las familias, sí llegó. O sea, en el marco de lo que estuvo sucediendo en aquel momento, las tecnologías de información fueron de una enorme ayuda y también, obviamente, organizaciones sociales que contaban con voluntarios para poder movilizar los recursos a las zonas afectadas. Fue una problemática social que superó la capacidad de respuesta de los gobiernos. Hablo no solamente del gobierno en Ecuador, sino en general, ¿no? De Latinoamérica y del mundo, ¿no? Unos gobiernos enfrentaron mejor que otros, pero todos fuimos superados, ¿no?, por este problema. Ahora bien, tomemos en cuenta, ahora que estamos todos o somos personas interesadas en el tema de la cooperación, ¿no es cierto? La cooperación hoy en día en Ecuador, ¿cierto?, fue afectada por la situación del COVID, lo acabamos de ver. ¿Qué es lo segundo que está afectando a Ecuador en este momento como un tema de cooperación? La violencia. La violencia es como un problema social, un fenómeno social, es un mal que afecta a lo largo y ancho del continente latinoamericano. Es decir, las preferencias, si se quiere, que varias agencias de cooperación tienen en procesos de prevención de violencia, de manejo de violencia, de eliminación de violencia, considero que atraviesa todos los países de Latinoamérica, no solamente es Ecuador. Yo creo que Ecuador está siendo el país más, que llama más la atención a la cooperación en cuanto a la violencia, pero es una situación que afecta a todos los países, ¿no?, de Latinoamérica. Fíjense que Latinoamérica tiene el 9% de población mundial y concentra el 30% de los homicidios a nivel mundial. Es una barbaridad. O sea, somos un continente realmente afectado por la violencia comparando con América del Norte, Europa, Asia y África. ¿Por qué es una preocupación fundamental de la cooperación el tema de la violencia? Porque se afecta a la convivencia social, se afecta al desarrollo económico, a la estabilidad de las instituciones. O sea, este momento, efectivamente, tenemos tasas de homicidio extremadamente preocupantes, tenemos tipos de violencia extremadamente preocupantes, pero hay algo que a la cooperación internacional también le preocupa mucho, es que están siendo afectadas las instituciones democráticas, están siendo afectadas instituciones como la justicia, los sistemas electorales, en fin, ¿no? La violencia y toda esta situación de las redes, ¿no es cierto?, transnacionales del narcotráfico, en fin, afecta la estabilidad institucional democrática de un país. Entonces, la cooperación se preocupa, igual que cada gobierno latinoamericano, nos preocupamos por la violencia extrema, nos preocupamos por los nuevos tipos de violencia que estamos viendo, lamentablemente, a través de los medios de comunicación, las redes, pero también se preocupa y nos preocupamos por la estabilidad democrática. Entonces, hay perspectivas de algunos analistas políticos de que si esto continúa en Latinoamérica en esa senda de grave profundización de la violencia, ¿cierto?, va a terminar afectándose la institucionalidad democrática y llegar incluso a ser afectado los procesos democráticos del continente. Eso sería grave también. Entonces, al igual que la crisis sanitaria, la violencia es una problemática social que está superando la capacidad de prevención y control de los gobiernos. Por eso yo manifiesto, lo que dicen varios analistas, es que
puede generar, digamos, resquebrajamiento de las democracias y guerras internas. Bien, ¿cómo nosotros operamos? Bien, nosotros somos ya, gracias, Silvi nos hizo referencia al trabajo un poco de Misión Alianza. La Misión Alianza es una ONG, ¿no? Pertenece a somos una organización de la sociedad civil noruega, una fundación noruega que maneja recursos que son transferidos por la Agencia Noruega de Cooperación, por el Estado noruego. Es decir, manejamos recursos públicos que son destinados en Ecuador para proyectos de desarrollo. Entonces, por dar un ejemplo, en el noroeste de Guayaquil, ONGs de cooperación, entre esas Misión Alianza, organizaciones de base local, ONGs, fundaciones locales ecuatorianas, guayaquileñas, y otros actores, instituciones, acordamos y coordinamos estrategias con la comunidad para garantizar la protección a la población más vulnerable. Niños, niñas, adolescentes, madres embarazadas, adultos mayores, niños con discapacidad. Es decir, la población más vulnerable es aquella que es priorizada por la cooperación internacional para, digamos, brindar mecanismos de protección, digamos, en su vida, frente a lo que está sucediendo, primero frente al COVID y ahora frente a la violencia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Como ya un poco territorializando, ¿no? Operativizando la cooperación en el territorio. Identificamos prioridades. Un ejemplo, ¿no es cierto? Analizamos con la comunidad el acceso a servicios de salud y de seguridad alimentaria con énfasis en los niños, niñas y adolescentes. Identificamos cuáles son las dificultades que se generan en la comunidad con la presencia de la violencia. Identificamos lugares donde los niños pueden, recuperando espacios públicos, niños y jóvenes pueden tener espacios de esparcimiento para prevenir la violencia. Nos articulamos a nivel comunitario y también con la institucionalidad local, ¿no? Eso es muy importante y Silvia también lo mencionó en el caso de las sinergias. Es decir, la cooperación internacional lo que busca es que trabajemos de manera articulada para fortalecer la institucionalidad de un país. Entonces, eso debemos tomar siempre en cuenta. O sea, no ejecutamos proyectos por ejecutar. O sea, obviamente hay situaciones graves, ¿no?, que hay que atender. La cooperación internacional tiene su propósito justamente de apoyo a estas poblaciones, pero siempre de la mano con la institucionalidad local, me refiero a un municipio, una prefectura, al gobierno central, ¿no es cierto?, al Consejo Cantonal de Derechos, etcétera, etcétera. Entonces nos articulamos con la comunidad, con la institucionalidad local y también con actores claves, las universidades, ya lo mencionó Silvi, ¿no es cierto? Con las universidades generamos programas de protección social también, ¿no? Eso es muy interesante, con la empresa privada y con las ONGs locales. Bueno, tenemos desafíos en cuanto a logística, lo tuvimos en la época ¿no es cierto?, del COVID, lo tenemos ahora en la época de la violencia, tenemos serias dificultades de logística, pero buscamos y encontramos con la comunidad y las instituciones con las que trabajamos lugares adecuados para las actividades de los proyectos de cooperación, mejores horarios, mejores lugares, en fin, ocupamos espacios universitarios, iglesias, canchas donde se puede trabajar, espacios públicos donde podemos hacer las cosas. Es decir, frente al COVID y ahora frente a la violencia hay eh, alternativas y hemos encontrado posibilidades de no detener los procesos de cooperación. Bien, ya estoy llegando al final, ya unos 5 minutos más y cumplo mi tiempo. Tengo dos casos, el caso de cooperaciones del territorio, que es la red del noroeste de Guayaquil, la red NOR, y el caso de una articulación multiactores, que es la Mesa Regional de Cooperación, a la cual también pertenece la Universidad Católica y también la Universidad Bolivariana, donde Silvia también colabora. Entonces, todos somos parte de esta gran mesa de trabajo de cooperación territorial. Bien, el primer ejemplo, ¿no? Nosotros como Misión Alianza trabajamos como una ONG de cooperación internacional en el noroeste de Guayaquil. También tenemos proyectos en la ciudad de Milagro y tenemos la perspectiva de incrementar nuestra presencia en otras provincias de la costa. Pero vamos a poner este ejemplo, el noroeste de Guayaquil. 500.000 habitantes en el noroeste de Guayaquil. Sí, un territorio de extrema vulnerabilidad social, 500.000 habitantes. Fíjense que este dato es de 2010, del censo de 2010, 500.000 habitantes. En el 2010
La capital de Chimborazo tuvo 170.000 habitantes. 170.000 la capital de una provincia. Aquí tenemos una población de más de 500.000 habitantes, imagínense, ¿no? Entonces, tenemos varias capitales de provincia en un solo territorio, ¿no es cierto?, marginal, de extrema pobreza, y hoy por hoy digamos, de extrema vulnerabilidad por el hecho de la violencia, ¿no? A ver, vamos a ver. Ahí están. Estas son organizaciones que trabajan en este territorio, ¿no?, del noroeste de Guayaquil, que trabajan de manera articulada desde diferentes temas o problemas que atienden estas organizaciones ecuatorianas, ¿cierto? Temas de salud, temas de prevención de violencia contra la mujer, temas de derechos de los niños, temas de emprendimiento, de reforzamiento académico, ahí están también universidades, etcétera, etcétera. Esta es una imagen, ¿no es cierto?, del territorio en el cual interactúan, trabajando juntas, de manera colaborativa, estas organizaciones que les acabo de mencionar. ¿Por qué menciono esto? Porque uno de los requerimientos hoy por hoy de la cooperación a nivel nacional es que trabajemos en red. Y ahí están, ¿no es cierto? Trabajamos con el sector privado, las universidades, las organizaciones comunitarias, las familias, la institucionalidad local, las agencias de cooperación, las iglesias y las redes eclesiales. Eso es trabajar en red, ¿cierto? Bien, digamos, ¿qué podemos sacar como personas que estamos interesadas en la cooperación? ¿Qué podemos sacar de lecciones, ¿no es cierto?, de este tipo de problemáticas sociales y este tipo de metodología de trabajo en red. Necesitamos urgente, ¿no es cierto?, en el desarrollo de nuestras ciudades, innovar la gestión. Es decir, no podemos de manera exclusiva darle a una ONG una tarea de ayudar, por ejemplo, a capacitar a la población. El municipio, proveer de infraestructura. La cooperación internacional, recursos, digamos. Esos han sido los roles tradicionales, ¿no? Hoy tenemos que innovar. Todos en el marco de la cooperación, todas las instituciones tenemos que ser innovativos. También podemos cooperar de otra manera, ya lo dijo Silvi, ¿no? Podemos cooperar desde la perspectiva de la capacitación, intercambio de experiencias, intercambio de material de trabajo, de recursos también, por supuesto. Es decir, en el territorio tenemos que ser bastante innovativos y ojalá las ciudades, nuestras ciudades en Ecuador, al igual necesitamos mesas de trabajo alrededor de la cooperación, foros de actores locales, trabajar en redes de actores de cooperación. Es decir, tenemos que crear culturas y dinámicas de cooperación desde nuestras propias ciudades. Necesitamos instituciones que coordinen y articulen acciones que promuevan, gestionen, evalúen y generen conocimiento en torno a las condiciones de vida de la población que sirva a la cooperación. Entonces, por ejemplo, el diplomado en cooperación que hace la Universidad Católica está justamente apunta a promover el conocimiento de la cooperación, que haya más talentos humanos de la cooperación. ¿Por qué? Porque así podemos nosotros, con calidad, con profesionalismo, desde nuestros territorios, ¿no es cierto?, captar esta gran posibilidad de recursos de cooperación que no es solamente económico, que es también de conocimiento, que es de intercambio de experiencias, etcétera, etcétera. Y mientras más talento humano hay preparado que la cooperación, podemos promover una mejor política pública, ¿cierto?, de cooperación y de articulación con las zonas marginales, etc. Debemos mejorar la comunicación entre actores de la cooperación, tener sistemas de información para facilitar el acceso a recursos y oportunidades de la cooperación internacional. Necesitamos efectivamente saber quién coopera con qué tipo de proyectos recibe, cómo coopera, desde qué país, ¿no es cierto? Entonces, todas las ciudades necesitamos sistemas de información desde el territorio para acceder a recursos de la cooperación. Y lo que ya un poco mencioné, ¿no? Un trabajo articulado, coordinado, desde el territorio. La cooperación nos pide que construyamos espacios colaborativos, desde lo local, ¿no es cierto?, con la academia, espacios de formación relacionadas con la cooperación al desarrollo, las políticas públicas, la incidencia en políticas públicas, etcétera, etcétera. Todo esto nos va a ayudar a
a rescatar tejidos sociales desde locales. Los tejidos sociales somos todos, desde nuestras instituciones. Trabajar como en red para fortalecer tejidos sociales, lo que algunos sociólogos llaman el capital social, ¿no? Que ayuda a desarrollar a las comunidades. Y claro, mientras más preparados estemos, vamos a tener relaciones horizontales directas con actores de gobierno, con ONGs, actores de cooperación, con comunidades, etcétera, etcétera. Todo esto se logra, digamos, territorializando la planificación en el marco del desarrollo y la cooperación. Bien, voy a obviar esto por temas de tiempo. Finalmente, quiero terminar con un ejemplo de la creación de una red de cooperación que se llama la Mesa Regional de Cooperación al Desarrollo, que justamente nace de alguna manera por iniciativa de algunas instituciones y organizaciones, entre esas también personas que finalizaron el diplomado en cooperación, que se trata de la creación de la Mesa Regional de Cooperación para el Desarrollo. Es una mesa que nace a partir de los encuentros entre instituciones en Guayaquil, y hace varios años ya, iniciada la pandemia, digamos, ¿no? Nace esta necesidad de tener una mesa donde todos coordinemos, ¿cierto? Y para incrementar la contribución de la cooperación al cumplimiento de los ODS en los territorios, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y segundo, fortalecer los procesos de desarrollo local. Bien. Eso es una mesa, ¿no es cierto?, que busca potenciar la cooperación al desarrollo desde los territorios. Es una mesa que tiene instituciones como universidades, organismos de control de cooperación internacional, redes de ONGs ecuatorianas. Aquí están, esta es una fotografía un poquito desactualizada, ya tenemos el doble casi de instituciones participantes en la mesa, pero un poco por el tema del tiempo les doy un breve vistazo de lo que hace la mesa. Entonces, ¿cuál es el mensaje, no? Con esta, digamos, exposición, tanto de Silvi, de mi parte, es que finalmente la cooperación la hacemos todos. La cooperación no solamente la firma de un convenio para recibir un recurso, la cooperación es la coordinación, la sinergia de varios actores para dar la posibilidad de oportunidades de desarrollo a las comunidades más excluidas y apartadas del desarrollo, ahora que los retos climáticos, sociales como la violencia, de salud, etcétera, se han agravado. El trabajo conjunto y articulado es mucho más importante. Y la cooperación internacional no es solamente un consultor que nos ayuda a diseñar un proyecto o a buscar un cooperante. La cooperación va mucho más allá, ¿no es cierto? La cooperación, el actor principal de la cooperación es la comunidad y la población que forma parte fundamental de los proyectos sociales. Es la población que está en una universidad formándose, ¿cierto? Son los niños que están mejorando su nutrición con un programa de desarrollo de la cooperación para mejorar la nutrición de los niños, por ejemplo, ¿no? Los niños y niñas que están disfrutando de un mejor espacio público para el deporte, ¿no? Todos ellos son los actores fundamentales de la cooperación. Y por supuesto, los técnicos, los consultores, el gobierno local, los profesores en una universidad que trabajan por cooperación, en fin, la cooperación la hacemos entre todos. Ese es el mensaje que queríamos dar con Silvia, y de mi parte también, el mensaje de que la oportunidad, con esta frase, la oportunidad de acceder a cooperación la tenemos todos. No solamente es de unos técnicos, ¿no?, que están formulando proyectos que son fundamentales, por supuesto. Y creo que aquí hay mucha gente que quiere formarse en proyectos, pero considerar que la oportunidad que tenemos frente a la cooperación es para todos. Y ese es el mensaje final que queríamos dar, la oportunidad que todos participemos en cooperación. Muchas gracias. Creo que también acabo de tener los 20 minutos exactos, me parece. Ya estamos disponibles con Silvia para cualquier pregunta o comentario. Gracias. No, muchísimas gracias, Silvia. Muchas gracias, Javier. Justamente, bueno, abrimos la sección de preguntas y respuestas. Por favor, si ustedes están con alguna inquietud, la pueden hacer en el chat o pueden hacerlo a micrófono abierto. Pero en base a lo que hemos estado escuchando, me gustaría personalmente hacer una consulta. ¿Qué retos ustedes ven institucionalmente
que tienen las organizaciones para implementar proyectos de cooperación en el Ecuador? Uf. Bueno, yo siempre estoy del otro lado de la moneda, ¿no? Yo he trabajado con la cooperación, como tú lo sabes, dentro de misiones diplomáticas. Javier te va a dar la perspectiva como cooperante. Bueno, a veces puede resultar un poco complejo trabajar cuando las políticas internas, ya sean del país o de la institución a la cual nosotros estamos trabajando, no se alinean o cuesta mucho alinearlas con las del cooperante. ¿A qué me refiero con esto? Si somos institución pública, que no son todas, por supuesto, dependiendo de cada institución, hay veces en que las trabas para poder trabajar con los cooperantes son bastante altas. Cosas sencillas, sencillísimas, como el cooperante tiene recursos y tiene que ingresar a la institución pública. Si la institución pública no está preparada para recibir fondos internacionales, ahí ya, el momento en que la institución pública no está preparado, su personal no está preparado para la logística, no está preparada para recibir fondos que vienen de Suiza, de Canadá, de Estados Unidos, hay una dificultad muy grande para que se ejecute ese proyecto. Sencilla y únicamente porque no saben cómo recibirlo. Y cuando les digo no saben cómo recibir los fondos, es literalmente eso. No pueden ingresar a las cuentas de las instituciones los fondos porque después esos fondos se disuelven dentro de los fondos que reciben del Estado y no los pueden clasificar. Es algo tan puntual y tan sencillito que puede ocurrir si estamos trabajando, no con todas, pero con algunas instituciones públicas. Definitivamente y también definitivamente es cuando de nuestro lado las personas que realizan los proyectos o trabajan con nosotros o nosotros estamos trabajando no nos alineamos con las necesidades, con los objetivos que tienen los cooperantes. Lo que decía Javier, y voy a complementarlo con lo que decía Javier, Javier dice, todos somos la cooperación. Y con esto quería comentarles algo. A veces nosotros decimos, pero yo soy economista, yo soy profesor, yo soy abogado, yo soy sociólogo, yo soy administrador de empresas, yo soy médico, yo soy enfermero, yo soy artista. Yo no soy de la cooperación. Solo eso solamente es para los sociólogos, para los economistas. No, todos, absolutamente todas las personas, independientemente de nuestra formación académica, es un cooperante, porque la cooperación abarca diferentes aristas de trabajo y esos trabajos requieren de muchos actores. Y alguien me dice, no, yo soy artista, ¿cómo trabajo con la cooperación? Bueno, se hacen trabajos con los jóvenes para hacer a través del arte, expresar temas de desigualdad, de discriminación, de falta de equidad de género. Hay ejemplos hermosos de otras universidades que hacen exposiciones que me permiten a mujeres expresarse a través del arte todo este sufrimiento que han venido pasando cuando han sido víctimas de violencia. Como a través del arte, por ejemplo, pueden hacer terapias. Si usted es un médico, por supuesto, con la cooperación pueden trabajar precisamente para hacer brigadas, para trabajar capacitaciones, diagnósticos, etc. Así que solamente para romper ese pequeño paradigma, no se necesita, si usted es médico, si usted es economista, si usted es licenciado, si nos preparamos, como comentó Javier, en un diplomado, se les da un taller, se trabaja con ellos, todos podemos tranquilamente, una vez ya capacitados, poder trabajar con la cooperación. Y esa ha sido una de las dificultades también, Jessica, no contar con personal que comprenda bien la cooperación. Y bueno, ustedes tienen este diplomado tan hermoso, definitivamente pues puede ayudar muchísimo a que independientemente de las carreras donde hemos estudiado, podemos, si nos capacitamos, podemos entender y trabajar bien con la cooperación. Esos son mis 2 puntos de aporte. Gracias, Silvia. Bueno, tengo una consulta en el chat. Bueno, más que en el chat, en este caso en WhatsApp. Me indican qué controles tienen para que los fondos no sean utilizados en otros objetivos. Si tienen tal vez unos montos mínimos o montos máximos de los fondos y a qué sectores ayudan. Es una pregunta para cualquiera de los dos. para cualquiera de los dos. Bueno,
gracias, Jessica. Lo podría resumir en lo siguiente, y creo que también Silvia tiene experiencia importante en el marco del manejo y control de fondos de cooperación, ¿no? Yo creo que nosotros como organismo de cooperación, eh, creo importante esta pregunta porque la ato, la articulo a la anterior pregunta de los retos. Eh, Obviamente ahora hay un mayor control de recursos de cooperación debido a toda la situación que hay de involucramiento de fondos provenientes de lavado de activos, del narcotráfico, de situaciones de corrupción, por un lado, y también, por otro lado, el destino que se le da a esos recursos. O sea, la pregunta es de doble vía. ¿De dónde viene el recurso que yo voy a recibir y hacia dónde se dirige? Entonces, ese es uno de los retos que tiene vinculando, ¿no es cierto?, esta respuesta a la primera pregunta también. Tenemos eh, más recurso invertido en procesos de control por esta situación ahora, por este reto que tenemos como cooperación. Y lo segundo es que evidentemente tenemos que alinearnos a las políticas nacionales de control, el control que hace la UAFE, la Unidad de Análisis Financiero, el control que hace la Contraloría, cuando de por medio está también organismo público, obviamente todo el control que tenemos o tiene con nosotros el Servicio de Rentas Internas. Adicionalmente, hay todo un sistema de control que cada organismo de cooperación tiene propio, ¿cierto? Por más pequeño o grande que sea un recurso, nosotros tenemos que aplicar los mecanismos de control y de auditoría que hace cualquier fundación o cualquier gobierno extranjero, hablo de fundación internacional, ONG internacional o gobierno que coopera, ¿no es cierto? Tienen sus propios mecanismos de control y de seguimiento al uso de recursos. Y lo otro es que muchos organismos de cooperación, dependiendo de los montos de cooperación, solicitan a las organizaciones locales que recibimos esos fondos que tengamos sea auditoría interna permanente o una auditoría externa al finalizar cada año o revisiones periódicas cada 3 meses. Hay varias maneras, ¿no? Dependiendo de lo que la organización tenga como práctica. Pero de que nos libramos de control, imposible. Tenemos diversos mecanismos de control, unos más intensivos que otros, dependiendo del monto, pero todos los cooperantes, absolutamente todos, exigen que nos controlen los gobiernos, los estados con sus instituciones, y también ellos a través de sus mecanismos propios controlan también esos recursos. Y tercero, nos exigen muchos de ellos tener auditados los gastos. Sí. Pero voy a complementar un poquito, Jessica, con lo que dijo Javier. Y la pregunta es sumamente interesante. Les voy a responder. La primera parte era, ¿cómo controlamos? A ver, no, por lo general, desde el punto de vista, obviamente basado en mi experiencia, las agencias de cooperación, los entes de cooperación internacional, buscan instituciones sólidas, transparentes, para trabajar. Es decir, no es que cualquier institución puede venir y poner un proyecto y aplicarlo. Tiene que presentar cierta documentación y cierto proyecto con otros actores para que se pueda aplicar. El momento en que ya nos dice, tienen que presentar un proyecto de estas características con estos actores, ya eso ya van perfilando, van filtrando qué tipo de organización, porque nos piden que tengan ciertos años de experiencia, ciertos años o cierto tipo de capacitación. Ese es un filtro. Después de eso, nos hacen firmar o tenemos que firmar convenios de cooperación. Se firma un convenio. En la firma de los convenios, eso ya es un documento legal, ¿ya? Ese es otro filtro. De los costos, por ejemplo, aparte, cuando estamos trabajando, nosotros vamos enviando evidencia, porque los proyectos tienen etapas. Entonces, se entrega evidencia de la primera etapa, de los primeros resultados, con evidencia física, fotográfica, entrega, materiales. Entonces, no es tan fácil engañar a la cooperación de ese tipo. Nosotros, los que recibimos los fondos o la ayuda técnica, por otro lado, nosotros también verificamos que la agencia de cooperación con la que vamos a trabajar también sea una institución legal. Es decir, por ejemplo, se me ocurre, voy a trabajar con USAID en los Estados Unidos. La USAID es muy conocida, pero si no la conociera, fuera pequeña y fuera nueva, yo buscara
a través de las misiones diplomáticas o de nuestros consulados afuera, a preguntar que por favor la institución nos está buscando, nos está diciendo que tiene fondos, localícenla y verifíquenos que es una institución legítima, ¿no? Con fines de lucro. Es decir, no es que nadie viene a regalarnos y dinero, nosotros lo recibimos sin nada a cambio. Es un filtro muy importante. Cuando ustedes me dicen de los fondos, de las cantidades, todo eso depende. Por ejemplo, yo les puedo decir, cuando trabajamos las universidades, la Unión Europea tiene para fondos de capacitación todo lo que es investigación, desarrollo, movilidad, etcétera, tiene hasta más de 500 millones de dólares destinados. ¿Pero qué lo hacen? Lo reparten. No son 500 millones para un solo cooperante, sino que lo dividen para todos estos países. Los fondos dependen del tipo de proyecto que nosotros aplicamos. Quiero un fondo de $300.000 para hacer esta actividad que va a durar 2 años, 3 años. Se arma un proyecto no solo en una universidad, sino en red. Nuevamente vienen otros requisitos. Entonces, de esa forma ustedes pueden saber, pueden haber de 500 millones, como pueden haber fondos de cooperación específicos que pueden ser solamente 20.000 o 30.000. Eso depende de la convocatoria a los fondos y depende del tipo de proyecto que vamos a desarrollar. Proyectos que pueden ser de 3, 4, 5, 6 meses, como proyectos que pueden durar 2, 3, 4 años. Listo, tenemos una pregunta en el chat que nos dice, ¿cuál es el camino que debo llevar para crear una ONG aquí en Ecuador? Y la segunda, ¿puedo postular los proyectos como persona en favor de una comunidad? Ahí creo que Javier nos va a ayudar con la creación de una ONG. Sí, cómo se puede crear una ONG en el país. O matricularla de pronto, ¿no? Escribirla. Registrarla en algún ministerio, sí. Bueno, hay efectivamente una reglamentación para eso que lo tiene el Ministerio de Inclusión Social y está también incluido en el Código Civil para el funcionamiento de organizaciones sin finalidad de lucro. Entonces, de lo que podría compartir ahora en cuanto a la temática de creación de una fundación, se requiere, claro, un grupo de personas que decidan ser miembros fundadores de esta organización. Tienen que hacer la solicitud al ministerio que tiene relación con la problemática a la cual van a atender. Es decir, si es una temática de temas ambientales, el Ministerio del Ambiente, ¿cierto? De transición ecológica, me parece que se llama ahora, ¿no? Si es un tema, por ejemplo, de ayudar a construir casas como Techo Ecuador, ¿no? Al Ministerio de Vivienda. Entonces, el ministerio que abarca el mayor número de fundaciones en el país es el MIES, por obvias razones, ¿no? Pero hay el Ministerio de Salud, el Ministerio del Deporte, para fundaciones que trabajan en pro del deporte, etc. Las organizaciones que quieren defender derechos de la mujer están por la Secretaría de la Mujer, o el Ministerio de la Mujer, perdón. Entonces, hay que tomar en cuenta eso. Primero, el tema al cual yo quiero dirigir mi fundación para yo saber qué ministerio tiene que registrar. Los ministerios tienen formatos, todos son similares. Hay formatos que hay que cumplimentar y obviamente anexar los documentos de creación de la misma. Es decir, el acta de la asamblea de miembros, el estatuto, ¿cierto? Con el cual va a funcionar la organización. Según el estatuto, el acta para la designación de los miembros del directorio y el directorio, a su vez, la elección del director ejecutivo, etcétera, etcétera. Entonces, eso en muy breves términos es un proceso gratuito, no hay ningún costo en los ministerios. Normalmente utilizamos la asesoría de un abogado para agilizar, ¿no es cierto?, y tener bien completa la documentación para no tener que demorar el proceso. Pero, como les digo, no es que el ministerio va a pedir como requerimiento obligatorio un abogado, pero siempre ayuda, digamos, para facilitar el proceso. Y creo que lo más importante para la persona que quiere, o el grupo de personas que quieren tener una organización, creo que lo más importante es tener bien claro el propósito hacia el cual va dirigida la fundación y tener ese empeño por trabajar por aquello. Es decir, si es el derecho de las mujeres, si son niños en situación de desnutrición de una junta parroquial X en la provincia X. Es decir, si se tiene ya identificado el problema social que quiere atenderse la población
y están comprometidos por ello. ¿Por qué? Porque eso es un buen arranque para una fundación. Las fundaciones muy abiertas, con temas muy generales, que empiezan recién a buscar algo que hacer, digamos, ¿no? Algo por ayudar, es más complicado, más complicado. Las organizaciones que nacen ya con un tema específico, con una población por atender, se facilita el acceso a recursos porque ya se ve que hay ya una propuesta inicial de trabajo. Y obviamente para eso se acompaña, como ya dijo Silvia, un proyecto que obviamente tiene sus fases, sus momentos, sus requerimientos, y cada donante tiene sus propios formatos para poder receptar los proyectos. El amigo dice que es una fundación agropecuaria, entonces ese es en el Ministerio de Agricultura. Es en el Ministerio de Agricultura, efectivamente, ahí pueden registrar su interés de crear la fundación, ahí les explican, y como mencioné, hay algunos formatos y requerimientos que se los puede cumplir sin ningún problema, y si tienen pues algún abogado conocido que les ayude especialmente a redactar actas, etcétera. Les digo, antes de finalizar, en el caso del MIES, el MIES les va a proveer de ejemplos de formatos, les va a dar un paquete de formatos solamente para poner datos de ustedes, en fin, les facilita mucho. Creo que hay en los otros ministerios lo mismo, pero hay un procedimiento que incluye formatos ejemplo, digamos así, para poder presentar las solicitudes de creación de una fundación. Eso en Perfecto. términos muy operativos, Generales. ¿no? Sí. Sí. No se olviden del RUC, tienen que tener obviamente un RUC, tienen que tener obviamente una cuenta bancaria, y los estatutos es sumamente importante, ¿no? Se tiene que registrar también Los esta, datos de todos los miembros, de exactamente todos de los todos los miembros miembros. representantes Ya también. después, ya crean su página web, ponen su misión, visión, lo que hacen, y el resto ya es trabajar en sí. Listo, no, muchísimas gracias, realmente Javier, Silvia, por la participación, por la información compartida. Realmente ha sido bastante valiosa. Bueno, aquí tenemos justamente consultan, veríamos esta como la última inquietud. Eh, Nos pueden indicar en los sitios web uno donde pueden buscar convocatorias que se dan para cooperación, que sean de financiamiento o recepción de recursos de proyectos que cumplan con objetivos de la OECD. Bueno, ahorita no lo tengo en la computadora, está aquí, deje ver si les puedo pasar por el chat. Por ejemplo, nosotros como universidades o fundaciones también, porque también, o incluso instituciones privadas, pueden acceder a los fondos de la Unión Europea. La Unión Europea tiene unos fondos, tiene varios millones de euros disponibles para trabajar unos temas específicos. Déjeme ver, antes de que me vaya, deje ver si puedo yo Claro, igual ingresar siempre es desde mi importante que computadora. revisen de acuerdo a la rama en la que estén trabajando el proyecto para ver cuál es la organización internacional que pueda brindar fondos de acuerdo a las características. Tú lo sabes, bueno, sirve en referencia a Canadá, que tiene también sus fondos También. disponibles. Ellos los definen solo para ciertos sectores, para ciertas áreas de interés o de trabajo, pero no es a veces tan Bien. amplia para todos los temas, ¿no? Ahí en el chat les puse, por ejemplo, uno que es el que tengo más rápido. Este es de la Unión Europea. Para estos fondos hay las convocatorias que les dice qué temas pueden trabajar, pero también pueden ver ejemplos de otros proyectos que ya se han llevado a cabo. Y ahí les digo un tip. Si usted pertenece a una fundación, a una universidad privada, o inclusive a una universidad pública, o inclusive a alguna empresa, o una universidad, es el camino, pudiéramos hacerlo más fácil. Usted puede ingresar en ese link, ahí sí, en este momento no se los puedo dar porque este no es el espacio, tienen que crearse su perfil y ingresando no cuesta absolutamente nada, ustedes pueden ver los fondos que ya han recibido dinero en otros países o inclusive aquí en el Ecuador, porque hay empresas, instituciones, universidades que han obtenido fondos. Y lo que usted puede hacer para iniciar esto es de repente buscar quiénes han sido los que han ganado estos fondos y contactarles por correo, por lo que sea, decirles que a usted también le interesa participar en estos proyectos, involucrarse desde ya. Ahí comienza a aprender un poquito el know-how, el cómo se hace, mientras colabora, para que después usted con la experiencia pueda buscar más colaboradores y arme su propio proyecto y lo solicite. Esto que les acabo de poner es de la Unión Europea, pero también tienen la cooperación japonesa, que les estoy poniendo que es la ICA, los fondos Canadá, y así.
Esto no es muy rápido el proceso, porque si ustedes no tienen un conocimiento previo de cómo trabajar con la cooperación, se les puede dificultar la elaboración de proyectos. Entonces, por eso es muy bueno la capacitación, este tipo de webinars que acaba de hacer, Juan, que acaban de hacer ahorita la Universidad Católica, pues les da por lo menos un abrebocas de qué pueden hacer, cómo lo pueden hacer, y les repito, anímense, porque la verdad es que la cooperación internacional necesita de profesionales que tengan pues toda la voluntad de sacar adelante el país, y qué mejor nuestra región también. Gracias, muchísimas gracias, Silvia. Bueno, nuevamente lo mencionó Javier, bueno, Silvia también lo acaba de mencionar, nuestro interés como institución educativa es también poder aportar en estos espacios de educación. Como Departamento de Educación Continua tenemos a disposición este diplomado de cooperación internacional y captación de recursos para proyectos justamente de esta clase, ¿no? Entonces, los invitamos a todos ustedes a formar parte de este diplomado. Justamente Javier es uno de los capacitadores principales de este programa y nosotros deseamos compartir con todos los participantes una tarifa preferencial para el programa. Ya lo compartió mi colega May Ormaza, que es la asesora encargada del proyecto, que acaba de compartir también información. Pero para ustedes que participen, que han participado en esta webinar, les otorgaremos una tarifa preferencial de $425 para participar en el diplomado. Entonces pueden contactarse con May para que ella los pueda asistir y más que nada aplicar este beneficio. Y bueno, aparte de que hemos hecho esta invitación, quiero agradecer nuevamente a nuestros expositores por su tiempo, por su experiencia, por el conocimiento, por atender las inquietudes de nuestros participantes. Entonces, les damos las gracias nuevamente, las gracias a todos los que nos han acompañado y han podido conectarse en esta webinar. Muchísimas gracias y una excelente noche. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Jessica. Gracias. Gracias, Javier. Gracias, Silvi. A todos, gracias también por la participación. Un abrazo. Gracias, buenas noches.